Estamos, decíamos, en comunicación con el economista. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Alejandro Drescher, desde Noticiero 6, lo saluda. Hola, buenas noches, Alejandro. Un gusto saludarte a usted y a toda la teleaudiencia. Bueno, justamente, ¿no? Primero agradecer la deferencia que ha tenido a esta hora de atendernos y de poder hablar con usted sobre estos temas, ¿no? Y por allí le pediría, y estoy seguro que sí lo sabe hacer, llevarlo más a un ámbito coloquial, digo, para que lo entienda la familia de alguna manera, o el hombre que está emprendiendo algo, o quizás incluso también hasta algún transportista, digo, que podamos llevar la economía a ese ámbito, un poquito, si le parece. Por supuesto, con mucho gusto. Haremos lo posible. Hablar de economía siempre tiene sus matices. Claro, tiene su terminología también, por supuesto. Bueno, consultarle, ¿no? Con un... a ver... No sé por dónde empezar, primero vamos a decir el tema, pero a ver, siempre que hablamos de economía se nos pone en la cabeza el dólar, y sin lugar a dudas es la danza un poco del dólar lo que nos hace el impacto en todas estas cosas. Pero hace un tiempo también nos dimos cuenta que no solamente el dólar, aunque tiene que ver, por ejemplo, la faltante de algún producto como el combustible, que también nos ha hecho fluctuar un poquito la economía en la Argentina, el tema de las restricciones. Bueno, con un dólar hoy en el mercado, el dólar blue de alguna manera, con un precio que, bueno, realmente nos asusta. Estamos hablando de 230, 220 en algunos lugares, digamos, y que de alguna manera, a ver, cuando uno escucha por allí, ese no es el piso, te dicen. ¿Qué es lo que sucede con esto? ¿Cómo lo está viendo usted, que es justamente y está trabajando con este tema? Sí, yo tengo una visión, calculo que parecida a toda la gente común de calle, digamos. Nosotros estamos transitando una situación económica delicada, de mucha zozobra, mucha incertidumbre, desconfianza en la economía argentina o en las variables macroeconómicas que hoy estamos analizando en Argentina, con lo cual ese diagnóstico de incertidumbre, como decía, creo que lo estamos transitando todos los argentinos. En ese marco, obviamente que hay variables que son más sensibles que otras. Como recién nombrabas la variable del dólar, que hay diferentes tipos de dólares y está desdoblado el tipo de cambio en Argentina. Claro. O sea, tenemos un dólar oficial, un dólar ahorro, un dólar contado con liquidación, un dólar blue, un dólar MEP. O sea, son muchos dólares desdoblados que por las restricciones o producto de la estructura cambiaria de Argentina, en función de las relaciones también con el comercio internacional o en función de las importaciones o de la necesidad de importación, generan todas estas variantes, digámoslo así, al dólar. Y bueno, y es sensible. En las últimas 2 semanas, y especialmente en la última semana, se han disparado el precio del dólar. Es decir, se ha depreciado el peso respecto del dólar. Dicho de otra manera, pierde valor el peso respecto del dólar o de otras monedas internacionales. ¿Por qué sucede esto? ¿Sucede porque no hay una capacidad de sostén en el Banco Central? No, sucede por varios motivos. Una de las causas, sin duda, es la poca capacidad que tiene el Banco Central de controlar el precio del dólar, porque no hay reservas líquidas, claro, o no hay lo suficientemente reservas líquidas para generar una certidumbre, para generar una confianza en función de la posibilidad de ofrecer dólares al mercado. Por eso tenemos también esta restricción a la compra de dólares, que no viene desde hace una semana, sino que viene ya hace varios años, donde el ciudadano de a pie, como nosotros, solamente podemos comprar $200 para atesorar por mes, por ciudadano. Entonces, una de las causas es que nosotros no tenemos suficientemente reservas o activos del Banco Central para hacer o para saciar la demanda que existe en el mercado. A eso se va agravando, cada vez se va agravando la situación. Recordemos que nosotros estamos viviendo a nivel internacional una crisis mundial, en producto de una crisis a partir de una guerra, y eso generó que estuvimos hablando de la última vez que estuvimos en el piso. Sí. Esto generó una alza de todos los commodities a nivel mundial. Hay inflación en todos los países centrales, y Argentina no escapa de esta situación. Al contrario, se agrava la situación porque Argentina ya venía con una inercia o con índices de inflación muy altos. Entonces, y uno de los componentes y principales de importación es la energía. Argentina necesita importar energía para producir.
Vos cortame si yo me voy yendo de la rama y no soy claro. Dale, yo te voy escuchando. Sí. Entonces, uno de los componentes que Argentina necesita para producir o para el mercado interno es la energía, claro, en variantes de petróleo y de gas. Entonces la balanza comercial o la importación, 1/3 de las importaciones que demanda dólares para comprar energía viene de ese rubro. Pero te agravamos un poquito más si querés. Claro. Los precios internacionales de la energía vienen en alza. Entonces necesitamos más dólares para comprar la misma cantidad de energía que el año pasado. Claro. ¿Por qué? Porque el precio está más alto. A eso se le agrava otra situación. Tenemos otra situación agravante que es la inflación. Argentina está en tasas de inflaciones muy altas, históricas. Para ir para atrás tenemos que ir a la década del 90 y fines de los 80 para tener similares guarismos a los que estamos viviendo. Entonces, el combo de esta sensibilidad que existe en la variable macroeconómica, bueno, la gente lógicamente que lo percibe, lo percibimos todo cuando vamos al supermercado, cuando queremos ir a comprar gasoil que no hay, cuando los camioneros o el sector productivo, primario y secundario necesita gasoil para producir, un combustible para arrancar los motores, bueno, no hay. Entonces, la sensibilidad a eso genera rispideces y bueno, y es lo que estamos viviendo hoy en la actualidad. Álvaro, también, las medidas por allí del gobierno, me parece como que van a destiempo también, aunque algunas incluso, son muy discutibles, algunas van muy a destiempo, digo, por ejemplo, lo de la faltante del combustible, ¿no? Es decir, ¿no se podría haber previsto a mitad del año pasado? Mirá, yo no soy parte del gobierno nacional, digamos, no te podría decir porque ya son directivas que vienen del gobierno nacional. Uno podía prever que Argentina necesita 1/3 de su importación de combustible. Argentina todavía no logró la autosuficiencia. De hecho, lo hemos hablado también en otra oportunidad, es que Argentina necesita lograr autoabastecerse de lo que es energía. Y tiene las posibilidades para hacerlo. No es que uno no tiene los recursos naturales para hacerlo, los tiene. El problema es que no hay inversión, no lo han logrado y en el corto plazo eso no va a suceder. El famoso gasoducto, ¿no? También, ¿no? Ahora está el proyecto de gasoducto, pero Vaca Muerta existe hace 10 años. Claro. O sea, creo que demoramos 10 años en lograr en plantear el gasoducto a partir de la energía de Vaca Muerta. Pero no solamente eso, sino que también en los pozos tradicionales de YPF o de las otras petroleras, también podemos abastecernnos de petróleo, porque Argentina importa gas, pero también importa petróleo. Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos los recursos naturales, tenemos la matriz o la directriz estratégica para lograrlo. Creo que hay un problema de decisión política, de inversión, de pensar esta situación que estamos atravesando hoy, donde tenemos un combo donde Argentina no es una economía ordenada, donde estamos transitando vulnerabilidades, donde Argentina tiene problemas de restricción de dólares, donde Argentina tiene problemas de endeudamiento público o de endeudamiento internacional, y donde esta crisis, reitero esto porque esto agravó el problema, esta crisis internacional de energía y de alimento, a la Argentina le golpea aún más fuerte que en otros países. Álvaro, ¿cómo ves justamente vos el tema del futuro de la Argentina? Digo, porque según, los números se mueven todos para arriba, es constante. Nosotros hacemos aquí en el canal siempre los guarismos, sacamos todas las... Y realmente siempre vamos a un norte no muy bueno de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es tu pensamiento de todo ese combo que me acabas de decir? Y yo soy muy escéptico de lo que está pasando. Yo no veo un buen horizonte en el corto plazo. Es decir, ¿qué es un buen horizonte? Bueno, yo creo que vamos a seguir teniendo tasas de inflación como estamos transitando, o incluso puede aumentar un poco más. No veo una solidez en la posibilidad de consolidar esta deuda o de por lo menos trasladarla al futuro. Sí veo por otra parte que la economía va creciendo, esos son los indicadores oficiales y también lo noto, digamos que hay no aumentó la desocupación, la actividad productiva está creciendo, salimos de una pandemia, eso se ve, esa vigorización o esa fortaleza de la actividad productiva.
Pero bueno, estos indicadores sensibles que nosotros tenemos, que son inflación, deuda pública, restricción de dólares, la vamos a seguir teniendo en el corto plazo. Hablo de corto plazo, son 3 años, 5 años. Pero bueno, también hay que ver qué medidas van tomando. Uno, no, como te decía, hay que ver cómo el gobierno toma o qué plan va a aplicar en materia económica. Este gobierno o el que venga, no sé cómo van a trabajar en la materia económica, pero independientemente de qué gobierno o qué color político transite la presidencia, yo creo que estos problemas que estamos transitando van a perdurar por un tiempo. Se hablaba por allí, incluso he escuchado el término superinflación, y he escuchado por allí de que va a llegar a tener 3 dígitos la inflación en la Argentina. Puede ser, o sea, no te puedo, no soy lo economista. Si hay algún economista que te dice qué va a suceder, bueno, sería un poco arriesgado de su parte. Pero uno puede prever en función de alguna análisis de las variables económicas que los posibles escenarios. Sí. Un posible escenario puede ser que siga aumentando la inflación en 3 dígitos, pero bueno, también puede ser que no, que puedan mantener dentro de los 2 dígitos la inflación. Eso va a depender mucho de las medidas económicas que apliquen. Lo que sí te puedo asegurar, o lo que sí se puede dar una certeza, es que la inflación en términos altos, como lo que estamos viviendo, va a durar uno. Si no aplicamos ninguna medida económica, va a durar por muchos años. Pero si se aplica un plan económico, se puede ir reduciendo. Y esa reducción no es de la noche a la mañana, no es de un día para otro, sino que lleva un proceso de tiempo. Claro. Y eso es lo que hay que decir a la ciudadanía, porque no es magia, no hay recetas mágicas para reducir la inflación. Es un proceso, es un plan. Eso lleva años. Justamente dijiste, ¿no? Lleva años. ¿Cómo impacta, por último digo, cómo impacta en la economía, en los números reales, ¿no? Porque uno por allí lo puede ver por la tele y ver el show, pero ¿cómo impacta, por ejemplo, y te lo llevo al ámbito político, en este caso, a la economía? ¿Cómo impacta esta pelea, esta novela entre el presidente y la vicepresidenta? No, por supuesto que no ayuda. Siempre que hay rispideces políticas, eso tiene un impacto en la economía. Eso no hay duda, tiene un correlato en la economía. No solamente en este caso de un mismo frente, pero si hay también rispideces o hay peleas o hay contiendas entre distintos frentes políticos, tampoco ayuda a la economía. No es que porque sean del mismo color político solamente va a tener un impacto. No, todas las peleas políticas, todas las contiendas políticas, todas la falta de institucionalidad política. Uno puede tener diferentes ideas, diferentes visiones, diferentes proyectos de país, pero uno tiene que tener la legitimidad, tiene que tener la institucionalidad, tiene que tener el aval del pueblo para generar algunos cambios de política pública. Yo creo que cuando no hay eso, lógicamente que tiene su relato, tiene su efecto en la economía. No ayuda, perjudica esta situación. Gran parte de lo que estamos transitando seguramente también tiene su cuota en la parte política, pero sobre otras cosas también yo creo que como vos lo decías al inicio, por ahí no han tomado medidas económicas a tiempo, fueron anacrónicas, o bien no las han tomado. Yo creo, por ejemplo, en la cuestión inflacionaria todavía no hay un plan antiinflacionario no digo reducirlo, sino de contenerlo. Claro, como mínimo contenerlo. Contenerlo, correcto. Tal cual. Bueno, dentro de 15, 14 días llegan los barcos, los famosos barcos, lo estamos esperando ansiosamente, pero ¿a cuánto va a llegar el combustible de esos barcos? ¿A cuánto va a comprar el hombre en el surtidor el gasol y la nafta? ¿A lo mismo que está ahora? No creo, ¿no? No lo sé. Seguramente la energía también va a depender de cómo está el precio internacional del barril de petróleo. Claro. Eso es un commodity. Recordemos que la energía, como los cereales, como la carne, como un commodity, lo fija a nivel internacional. Y además del precio internacional se fija en función de la oferta y la demanda. Claro. Si nosotros podemos abastecer el mercado interno, bueno, puede ser que tengamos el precio internacional, pero si no se puede abastecer, el precio del combustible va a ser el que más, en función de que el precio lo van a pagar en función de la demanda. Entonces, bueno, no te puedo decir qué va a pasar. Seguramente va a estar a un precio internacional o un poco más en función de la demanda que haya en el mercado interno.
Licenciado Álvaro Cabas, le agradezco muchísimo, como siempre, de tener la deferencia de atendernos, de hablar de estos temas para saber qué es lo que sucede en la economía de esta Argentina tan bendecida, tan realmente, ¿no? Porque es un país que nos aguanta tremendamente, ¿no? Muchas gracias a usted y que tengan buena noche y buen fin de semana. Muy amable, gracias.